Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast, socios y socias de Club TVP en Patreon, TVPeros del mundo? Bienvenidos y bienvenidas a la terracita. ¿Qué pensabais? ¿Que con tanto mundial y TVP mundial no íbamos a abrir más la terracita? No, hombre, no, por favor, que se nos acumulan los temas en clave Barça y además ya podemos decir que estamos oficialmente en la temporada 26-27 desde el pasado 1 de julio, día en el que tuvimos la toma de posesión de Joan Laporta con presencia de Javier Tebas, que dejó bastante claro que el Barça está ya muy cerca, si no dentro del todo, de esa normalidad del 1-1 que tanto tiempo llevaba persiguiendo. El club podrá moverse con menos ataduras en el mercado de fichajes, que eso no significa barra libre, pero sí cambia bastante el punto de partida. No sabemos si Julián Álvarez será uno de esos fichajes, pero según reconoció Laporta, hubo oferta oficial y fue rechazada por el Atlético de Madrid. Un culebrón que sigue llenando de emojis y humo las redes sociales para pereza y hartazgo de muchos, entre los que me incluyo. También tenemos camiseta nueva, renovación de Christensen, salida de Ansu, la más que posible de Ter Stegen. En fin, un verano que parece que se pone en marcha de verdad en lo que respecta al Barça y que tenemos que ordenar en la medida de lo posible en esa terracita 6x03. Además tendremos baloncesto con David Fusté de la Resistencia del Palau, casting TVP con un nuevo candidato al que pondremos a prueba y hasta estrenaremos sección, la tribuna del tribunero, que nos explicará qué es lo que ha pasado con eso de los pases de temporada del nuevo Spotify Camp Nou. Está habiendo cierta polémica y abriremos espacio para escuchar qué nos tiene que decir el bueno de Tribunero, que no Tribunero, que ese es Dani Mateo. Así que poneos cómodos, que arrancamos esta terracita que estamos emitiendo en directo por Club TVP en Patreon y que luego saldrá en audio en todas las plataformas. Si quieres vernos las caras en directo, interactuar con nosotros y apoyarnos, ya sabes, teambarça.com/Patreon. El podcast saldrá cuando sepamos ya que ha hecho España ante Austria, porque estamos grabando justo antes de que se empiece el partido. Ojalá lo estés escuchando esto con una victoria de Pedri, la mini compañía. Sin más, empezamos y lo hago saludando al bueno de, por ejemplo, Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues muy bien, con mi camisetita de Lamine Yamal, recién regalada, porque ayer fue mi cumpleaños y bueno, pues Dani Valle, un colega que además nos escucha, ha tenido de buenas regalarme esta bonita camiseta. No tengo por aquí la música de cumpleaños feliz, qué pena que no me lo he preparado. No, da igual. Pero bueno, felicidades, Tony, de parte de servidor y toda la comunidad de TVP. Y por aquí también tenemos al bueno de César Brito. César, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, máquinas? Tony, felicidades. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias. Y además cumplo un año. Hoy cumplo un año yo aquí en Team Barça Podcast. ¿Se supone? Pues habría que mirar el dato de cuando debutaste tú en verano, pero fue en terracita seguro 100%, y a lo mejor estamos hablando de que sí, que puede ser que cumplas un año ya en Team Barça Podcast, ¿eh? Qué mal que no he preparado por aquí algún audio para meterlo a Tony, pero bueno. Señores, tenemos muchos temas. Ya previamente, antes de arrancar la terracita, ya decía yo todo lo que podíamos comentar hoy. Lo último, pues eso es lo que decía antes, ¿no? Se presentó o tomó, digamos, ya el cargo oficialmente Joan Laporta como presidente del Barça. Un acto en el que, bueno, ya destacó también la presencia de Javier Tebas. Y yo pensaba, y lo voy a tirar por aquí antes de meternos con más historias, pensaba qué bien maneja los tiempos Joan Laporta. Cómo hace el acto, la puesta en escena de Joan Laporta es insuperable a día de hoy, porque estamos hablando de que hace menos de un mes teníamos a un señor en Madrid saliendo a hacer una rueda de prensa esperpéntica, pegándole palos a todo el mundo, y un mes después, en el acto de toma de posesión, Joan Laporta tiene al presidente de la Liga sentado delante, haciendo además una exposición en la que tiene un cierto desliz incluso, en el que casi habla de él en modo Barça, de lo que es la Liga en modo Barça. O sea, una cercanía con Javier Tebas que, claro, si me pongo en la piel de Florentino Pérez, ¿qué pensará Florentino Pérez, no? Lo bien que ha jugado sus cartas. Yo decía internamente en el grupo que tenemos de WhatsApp, los premiums, decía Juego de Tronos. En este Juego de Tronos, qué bien se ha movido Joan Laporta desde que entró a gobernar el Barça, porque ha sido jugar con eso, ¿no? Es decir, me alineo con Florentino Pérez porque me interesa con el tema de la Superliga para que a lo mejor me ayude Florentino con el tema de Six Street y las palancas. Cuando ya no y aparece lo de Negreira, me desvinculo de Florentino Pérez y me voy con UEFA y acerco, digamos, distancias con Tebas. Qué bien ha jugado sus cartas Joan Laporta, y tenía que decirlo para arrancar porque es que me salió así viéndolo ayer. Qué bien juega siempre sus cartas Joan Laporta. Es decir, es que tiene
a mí me pasa algo con Laporta que me hace siempre esbozar una sonrisa. Partimos de esa base. Siempre que lo veo y lo veo defender el barcelonismo y defender de esa forma tan vehemente que tanto me gusta y tan la piel de gallina me pone, bueno, pues siempre me hace esbozar una sonrisa porque recuerdo a todos los presidentes de cuando yo tenía 10 años, allá en el 95, 96, 98, contiene trazas de ese tipo de presidentes, con la parte más moderna, más actual, más de político, que es más político que presidente en muchas ocasiones, ya Laporta. Entonces, se me junta una parte muy, muy antigua de presidentes que ya no se llevan, tipo Lopera, tipo y demás, y compañía, con esa verborrea tan, bueno, pues tan elocuente que tiene, con la parte más moderna, más actual, más de organigrama típico clásico. Entonces, me gusta mucho. Y me encanta que retomemos relaciones con Tebas, a ver si son relaciones de verdad. Me gustaría que esto que ha retomado con Tebas también lo retome en Europa y no nos tomen por el pito del sereno como lleva ocurriendo en los últimos años. Y luego el mensaje claro hacia el madridismo. Ya sabe dónde tiene que pinchar Laporta para seguir ganándose a los socios, y sabe dónde tiene que pinchar y sabe dónde está la chicha, donde no se encuentra hueso, se encuentra carne, y a Florentino le tiene tomada la medida de todas. Y donde vimos a Florentino, pues un señor de 80 y largos, sobrepasado por la situación, ya caduco y con un mensaje más digno de el año 65 que del actual, vimos a un Laporta, la verdad que pues como nosotros creemos que tiene que ser un presidente del Barça, por lo menos como yo creo, no voy a hablar por parte de nadie, pero como yo creo que tiene que ser un presidente del Barça, que tiene que luchar contra muchísimas cosas que llegan de Madrid. Antes de que César opine, tiro el desliz que decía de Tebas, cuando hablaba casi en nombre propio del Barça. Y felicitarles por el éxito que han obtenido en estas elecciones, ¿no? Pero también quiero felicitar, porque estoy seguro que el Barça va a tener éxitos en los próximos años, ¿no? Éxitos deportivos, como ha venido teniendo, pero también éxitos importantes en lo que es en el ámbito de las infraestructuras, ¿no? Sí, vamos a tener éxito. Ojalá, Tebas, tengamos éxito, porque será el éxito de los culés, y si te alegras por ello, pues yo me alegro también. César, a ver, que aquí... También, perdóname, también Tebas no es Lázaro Carreter, ¿eh? Quiero decir, es normal que se equivoque, porque... El pobrecito mío va a las 7:46 que estamos grabando esto, ya llega justo a estas horas, ¿eh? El pobre. No es el lápiz más afilado del estuche, desde luego. No. Y aún así, seguro que cualquier energúmeno de la caverna le va a sacar punta a ese desliz. Sí, seguro. A ver, Laporta es un populista. Y es raro que un populista, como lo es Laporta, no domine como mínimo la puesta en escena. Y luego tiene ese componente de flor en el culo, que tú lo comentabas, Juanma, de tener o suerte o buena visión para soltar el mensaje cuando corresponde. Porque justo cuando le han negado a su florentineza el tema de los parkings en el Bernabéu, que ha sido un palo importante, pues bueno, se presenta ya en Laporta con toda su pompa y boato, con Tebas al lado y demás. A mí no me gusta mucho Laporta como presidente. Es verdad que es muy gracioso, si se permite el término, y es verdad que tiene, lo que decía Tony, trazas de Lopera, de Jesús Gil, de esos presidentes de los 90 que eran más personajes que presidentes, pero a mí me gusta un presidente menos populista. Es verdad que es muy culé y pincha la vena de los tribuneros que, como yo mismo, que yo también lo soy, que nos gusta verle meter caña y ponerse un poco salvaje a veces, y la butifarra, y hablar del Barça y llorar mucho porque es muy llorón. Esa parte, pues bueno, no me desagrada, pero creo que una entidad como el Barça, que es muy importante y es muy grande, necesita un perfil de presidente un poquito más serio, más cabal, menos populista, que cuele a menos amigotes suyos en la directiva, aunque esto sería hilar muy fino y no es el día para eso, pero bueno. ¿Que cae simpático? Sí. ¿Que es un populista y que domina las herramientas que deben dominar todos los populistas? Evidentemente. Pero yo quiero un presidente un poco distinto. Me divierto, me lo paso bien, a muerte con él, pero me gustaría un presidente un poquito más, no un burócrata, pero algo más técnico, alguien más serio, que, como decía Tony, que nos haga respetar en España y fuera de España. Estoy de acuerdo con lo de populista, pero es que
primero que para tener poder tienes que tener un punto populista 100%. Para tener poder, para llegar a un cargo de poder, tienes que tener un punto donde si estás enemistado con todo el mundo es imposible llegar a un cargo de poder. Tienes que tener un punto populista. Y luego lo de las puertas giratorias, esto de coloco a mis amigos, el problema que tiene Laporta es que se le ve venir. No es otro. Hace lo mismo que el resto, lo que pasa es que se le ve venir, porque ya lo vemos con todo lo que envuelve a Laporta, parece que ya le vemos venir todo ese subterfugio que tú comentas. A ver, la parte que salva, entre comillas, un poco a Laporta es que, si me permitís la expresión, es un poco ese golfo simpático, ¿no? Ese gamberrillo que cae bien por los gamberrillos, sin malicia, pero bueno, golfo simpático también era Ábalos y va a ir a la trena. Quiero decir, hay que tener cuidado con ese tipo de desliz, de andar siempre por la cuerda, haciendo equilibrios, porque bueno, insisto, es el máximo representante de un equipo como el Barça, de una entidad como el Barça, que es mucho más grande que él. Aplaudo sus salidas de pata de banco porque me hacen reír, me hace disfrutar con la merengada puesta en pie, pero siendo honestos, me gustaría que en algún momento o él cambiara o le sucediera a alguien un poquito distinto. A ver, yo estoy de acuerdo con cosas que se van diciendo. Ya yo he dicho que me parece en ese sentido un genio, ¿no? De cómo ha movido él sus piezas, ¿no? Porque no era fácil llegar a un Barça como el que coge Laporta hace unos años, en 2021 o 2020, que era un Barça en ruina absoluta. Sacarlo del pozo como lo ha hecho no era nada sencillo, y sacarlo además ganando, que eso era aún más complicado, porque yo creo que eso no lo esperaba nadie. Creo que aquí en este mismo podcast hablábamos en 2020 de a ver qué va a ocurrir, ¿no? Si cuántas temporadas estaremos en blanco, si el equipo ganará títulos, con la plantilla que había. Es que ver la plantilla que había en 2020-21 y la ves la que hay hoy, lo revalorizada que está, los jugadores que han salido, lo bien que se ha fichado incluso, gracias también a palancas y a lo de Barça Visión, que ya lo hemos comentado aquí, la chapuza de Barça Visión, que permitió poder inscribir jugadores en 2022 para poder seguir siendo competitivo y ganar ligas, que el Barça no dejara de ganar ligas. Ha ganado 3 de las 5 desde que Laporta es presidente. Eso tiene un mérito creo que descomunal, y con todo lo que pueda tener de sombras, que tiene muchas, y aquí creo que hemos comentado bastantes en todo este tiempo de Team Barça, aún así sigo pensando que no hay un presidente mejor para este club, para lo que es el Barça, que este señor. Es que lo ha demostrado año tras año que ha estado en el mandato. Cierto que se encontró en un momento de la historia, cuando el Barça se cae con Rijkaard, una moción de censura, casi está a punto de salir en globo, y de repente se va Rijkaard y llega Guardiola. O sea, son cosas que las ha hecho Joan Laporta y dice, vale, sí, un poquito de flor y tal, pero al final es una intuición que está muy por encima del resto, que sí que tiene a su séquito, que sí que tiene a la gente de confianza, que cada vez se ha bunkerizado más en ese sentido, pero es que haciéndolo así ha llevado al club a ser ahora mismo uno de los clubes, yo creo que más envidiados. Siempre ha sido el Barça un club referencia en ese sentido, ¿no? Pero envidiado hoy día por muchísima gente, empezando por el mismo Real Madrid, que no sabe qué hacer para poder plantarle cara al Barça, como ocurrió ya cuando se ganó el triplete con Guardiola y ficharon a Kaká, a Cristiano, a Benzema. Estamos en las mismas. Es un déjà vu, como decía Laporta, refiriéndose a lo de Mourinho volviendo al Real Madrid, y esto lo ha conseguido el señor Joan Laporta, y es un mérito, creo que incuestionable, con las sombras, insisto, que hay, y que de hecho hoy con la sección del Tribunero alguna saldrá con esto de los pases de temporada del Spotify, que nunca ha sido un auténtico desastre, y cómo se ha abandonado en cierta medida al socio en lo que es el día a día del club. Pero bueno, tenemos el tema, hablando de Laporta, el tema de Julián Álvarez, que Laporta reconocía, lo decía al principio, que ha habido una oferta. Esto ya cada uno se lo creerá o no se lo creerá, pero que ha habido una oferta. Esto decía Laporta y ahora lo comentamos porque culebrón. Julián Álvarez tenía que ser comentado aquí y hoy es el día. Lo escuchamos. Los tuits aparecieron antes de que Julián manifestara que su sueño era jugar en un equipo grande. No habló en concreto del Barça. Nosotros hemos forzado esto ha sido el jugador. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta, nos ha contestado que no vende y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí personalmente, y dije que cuando tengan alternativas, si quieren, si esta oferta está vigente, nos interesaría pues hacer la operación. Veo que el Atlético de Madrid se está cerrando en banda y espero que recapaciten y de alguna manera pues acepten esta oferta y si no lo hacen, pues bueno, que nos lo comuniquen otra vez y ya veremos qué hacemos, ¿eh? Pero esto de ir a UEFA o a FIFA y
y en fin, no sé a qué viene esto. Igual es que hay allí gente que tiene ganas de liarla. Gente que tiene ganas de liarla, ¿eh? Dice Laporta. La oferta se habla de 120 millones aproximadamente, con variables y demás. Tony, ¿qué pasa con Julián? Porque aquí no hemos comentado qué nos parece su fichaje, que yo creo que la mayoría lo aplaudiría, pero todo el circo montado alrededor, que sigue y sigue rodando la historia, volviendo a dar trazos, como tú decías antes, de Nico Williams, en este caso, porque volverá a ocurrir lo mismo, no lo sabemos. Pero ¿te convence al final si finalmente llega Julián Álvarez? ¿Pagaría 120 kilos más variables por Julián o no? Es que 120 millones son muchos millones para un jugador que ha marcado 8 goles esta temporada, que no está rindiendo en el Mundial como se debe. Que todo esto puede deberse justo a que está en un equipo que no toca, y es verdad que la calidad la tiene. Es un jugador de una calidad tremenda, una calidad enorme, y que no vamos a descubrir ahora a Julián Álvarez. Pero son 120 millones más variables. Yo no sé si hay delanteros que pueden hacer el mismo o mejor. A mí me duele mucho que, por ejemplo, que Saibari, el marroquí, lo hayamos dejado escapar. Se ha ido por 55 kilos al Bayern de Múnich. Es decir, creo que hay otras opciones sin enemistarte con un equipo español como el Atlético de Madrid otra vez. Me parece que hay opciones mucho más sanas y sin gastarte tanto dinero dentro del panorama futbolístico como para ir por 120 millones a Julián Álvarez. Ojo, que si el Barça lo ficha, vamos a ir con la camiseta de Julián Álvarez y vamos a ir con él a muerte, ¿eh? Eso no quiere decir, o sea, lo mismo que con Gordon el otro día que lo comentábamos, dio 2 asistencias, me cayó la boca, pues para adelante con ello. Pues con Julián Álvarez, si el Barça lo ficha y Flick lo quiere, una vez más lo que decimos siempre, si Flick lo quiere, lo vamos a defender como merece. Así que, pero en mi caso, 120 kilos por Julián Álvarez, no los pagaba. A ver, 120 kilos, no sé si será menos, si convencerá el Barça al Atlético de Madrid para que lo deje salir por menos dinero, porque esto es otro juego también de tronos, ¿eh? Un poco de jugar aquí las cartas, yo te hago una oferta, te pongo un plazo límite, la aceptas, no la aceptas, meter más presión todavía, porque el jugador parece ser que solo quiere ir al Barça, que eso del Arsenal o cualquier otra oferta que llegue, él no las va a mirar. Aquí al final creo que quien más pierde es el jugador, ya se ha expuesto en una Copa del Mundo mientras su selección se juega a ser campeona, diciendo aquello de que no, se quiere ir y cumplir su sueño. Y si no se cumple, ¿qué? Julián, ¿cómo queda Julián para la afición del Atlético de Madrid? Si se va a otro club, se va a ir a disgusto, en fin. Es un tema que no nos debe importar porque al final es Julián Álvarez, que es una persona que tiene su cabeza y su entorno. El Barça ha jugado sus cartas, creo que las ha jugado, si es lo que dice Laporta real, las ha jugado hasta ahora bien. Ahora bien, César, ¿tú estás también en el barco ese de 120 kilos son muchos o tú dirías para adelante? Muchos no, muchísimos. Vale. Yo no pagaría más de 85, 90 millones yéndome por lo alto. Es verdad que estamos necesitados y esto lo sabe el jugador, lo sabe su representante, lo sabe el mundo del fútbol, lo sabe el Atlético de Madrid. Yo no pagaría esa cantidad de dinero, como decía Tony, lo defenderemos si viene, pero no lo voy a cerrar la puerta, evidentemente. Pero yo no pagaría esa cantidad, porque es verdad que es un delantero de nivel, pero no sé si de ese nivel. No tanto en Liga, que creo que no tendría tantos problemas para destacar, como en Europa. Que ahí sí que creo que necesitamos un delantero que te levante el equipo, que marque diferencias y que te solvente las míticas noches de Champions que quedan en la memoria, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Tony que, bueno, me aferro a la esperanza de que lo que él decía sea cierto. Que no haya terminado de despuntar en el Atlético porque el ecosistema atlético no le conviene a él. Y que quizás, lo que decimos aquí siempre, lo que diga Flick, se traduzca a su vez en que, bueno, le encuentra la posición o consiga motivarlo o estrujarle un poco para sacarle todo el jugo de buen jugador, que sin duda es. Pero yo no pagaría 120 millones. Es verdad que, como tú decías, Juanma, el jugador ha hecho lo máximo que se le puede pedir, que es manifestar públicamente su interés de irse del Atlético de Madrid. Creo que en un mal momento, mal asesorado, yo lo habría dicho después del Mundial seguramente, y tanto el Barça como el Atlético de Madrid han jugado sus cartas legítimamente, tanto el Barça como para solicitar la incorporación del jugador, no sé con qué arte ni con qué mañas, pero bueno, lo ha solicitado, y el Atlético de Madrid para negarse en la venta, que está en su legítimo derecho. ¿Quién va a ganar la partida? No lo sé, ojalá que la gane el Barça.
pero yo tampoco forzaría mucho la máquina por Julián. Es decir, tenemos que apoyarle. Él ha hecho un gesto público que no todo el mundo hace. Hay que estar con él, hay que apoyar su llegada al Barça si es posible, pero tampoco me obcecaría al 200%. Es decir, lo decía Laporta, esta oferta tiene una duración limitada. Queremos que el jugador entre en el plantel, estamos dispuestos a que eso suceda, hemos hablado con el jugador tiene también interés por venir, pero tampoco a cualquier precio. Más que nada porque ya sabemos qué efectos tiene eso de fichar con sobreprecio de mercado y hacer contratos largos y demás. Estamos pagando hasta hace muy poco las consecuencias de esa política de a cualquier precio tiene que venir una estrella y otra, por mucho que sea un buen jugador, ¿no? Ojalá venga por un precio un poco menor, de los 120 millones o 150, que me parece una auténtica locura la primera oferta, pero bueno. Y si no se puede cuajar la operación de Julián, tratar de no quedar mal con el jugador, porque no es cuestión de dejar a los pies de los caballos, aunque como tú decías, tiene su entorno y su asesoría, y bueno, ellos sabrán. Y si no sale la operación, como te decía, pues encontremos un jugador de garantía, como te decía antes, sobre todo para Europa. Que en Liga responda a lo que el equipo necesita, que creo que no es muy complicado, pero que en Europa marque la auténtica diferencia. Después, en la segunda parte del podcast, después del básquet, tendremos casting y ahí ya hablaremos de la planificación de la delantera de la próxima temporada, que esto pues evidentemente ocupa, ¿no?, a Julián Álvarez. Pero yo quería aquí abrir también el espacio aunque sé que Tony y César no se van a mojar mucho porque, aunque esto aburre a las ovejas, ¿no?, el tema del 1-1, el fair play financiero, aquí se ha comentado hasta la saciedad. Hay gente que todavía no se entera bien cómo funciona el asunto. Yo mismamente me pierdo muchas veces porque van cambiando normas. Y, por ejemplo, lo último ha sido de que ahora el máximo para la amortización de un fichaje son 5 años. Tú, si fichas a, por ejemplo, Julián Álvarez por 6 temporadas, o le firmas 6 temporadas, solo te vas a poder amortizar el gasto o la compra, en este caso 120 millones de euros, en 5 temporadas. O sea, los 120 dividido en 5 temporadas, que es lo que te vas a tener que meter en el fair play financiero anual sumado al salario. O sea, lo que podría ocupar Julián Álvarez, si son 120 kilos, más salario, sería anualmente unos 44, 48, 50 millones de euros por temporadas, en el fair play financiero. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco Culemanía publicaba, por ejemplo, que esto creo que es una información que más o menos está muy bien dirigida, porque Culemanía, por lo que sea, últimamente tiene muy buena información sobre la economía del Barça. Hablaba de 100 kilos que tendría el Barça para el fair play financiero esta temporada. Sumemos, si Julián ocuparía 55, Gordon se va a ir a los 24 aproximadamente, sumando amortización y salario, pues ya son 70 kilos aproximadamente. Hay un espacio todavía ahí para intentar encajar, pues a lo mejor lo de Cancelo, incluso alguna otra operación importante si se da alguna venta también importante, porque ha ocurrido lo de Ansu Fati, que eso también deja unos, creo que son 11 millones de traspaso y unos 12 millones de ficha liberada, que es un buen montante. Dentro de esos 100 kilos va lo de Ansu Fati, lo de Lewandowski, lo de Ter Stegen posiblemente también va a salir. Veremos cuánto se hace el Barça de su ficha y cuánto se hace el equipo al que vaya cedido, que parece ser que el Ajax no quiere pagarle toda la ficha, lo cual es comprensible. En fin, 100 kilos para operar, pero que podrían ser más si se van dando operaciones, que por eso yo os pregunto, Tony y César, con lo que hay, ya dejando de lado la delantera, que eso lo tocaremos al final, ¿qué hacemos? ¿Alguna venta dolorosa? Se habló de Casado en su momento, que siendo canterano liberaría bastante si es una venta, o alguna otra más dolorosa incluso que la de Casado, porque ese margen que se gane al estar en 1-1, todo lo que vendas te lo puedes meter directamente para nuevas inscripciones. Y claro, hay mucha gente que dice, no, delantero sí, bien, pero ¿y el central? Y los laterales va a reforzar. Y el portero suplente, que no sabemos todavía, Szczęsny seguirá siendo portero suplente de Joan García. Tony, a ver, tú siendo Deco, vístete un poquito de Deco ahora. ¿Qué hacemos? Es que es complicadísimo, pero hay que hacer encaje de bolillos. O sea, yo creo que el gran fichaje de este año del Barça tiene que ser llegar a la regla 1-1. Tiene que ser el gran fichaje, tiene que ser la única opción que le queda este verano ya, después de tantos veranos hablando de vamos a llegar, es necesario llegar. Tony, se está en el 1-1 ya, o sea, es casi oficial. Se está en el 1-1 ya, sí, ¿vale? Sí. Pues es la mejor de las noticias, llegar oficialmente, hacerlo oficial, el hecho del 1-1. Si para ello hay que hacer salidas, a mí la de Casado me duele, pero es verdad que Flick no ha demostrado que no confía en Casado.
lo ha demostrado. Y si Flick no confía en Casado y el barcelonismo y el Barça y Laporta confía en Flick, por lo tanto, Casado no tiene hueco en este equipo. Cuando recuperamos a Gavi y recuperamos a Bernal y demás, De Jong tampoco ha tenido hueco. Entonces, ¿son salidas dolorosas? Sí, pero se ha visto en este Mundial. Hay muchos jugadores que pueden hacer la figura de Casado, la figura de De Jong, la figura de Araujo. Creo que son los 3 jugadores que tienen que volar, que tienen que salir de este equipo. Araujo, De Jong y Marc Casado, aunque este último me duele bastante. César, ¿tú alguna venta dolorosa que dijeras, pues mira, pues si hay que vender? Se habla también de Ferran Torres incluso, ¿eh? Se ha hablado de que a lo mejor salía... A ver, a mí me duele mucho si se marcha Casado. Mucho. De hecho, es de las operaciones que sigo con más interés porque, aunque tiene razón Tony, y ha quedado claro que no es que no confíe Flick en él, es que no hay sitio para él. Yo estoy seguro de que Flick confía en Casado, pero no hay sitio para él. Me dolería mucho, mucho, mucho perder a un tipo como él, porque aparte del compromiso con el proyecto, es que es más culé que el césped. Y no es fácil encontrar un jugador que juegue en tu primera plantilla, que venga de abajo, que se comporte de esa forma, que tenga ese compromiso. Pero es verdad que quizás es de las dolorosillas. A mí me preocupaba también la posible salida de Rafinha, aunque creo que hay más ruido que realidad en ese movimiento. Sí. Yo lo aguantaría en la plantilla. Hombre, hay que tener en cuenta... yo dependiendo de... Eso lo hemos comentado muchas veces aquí en el podcast. Yo dependiendo de cuánto ofrezcan. Porque si viene un equipo árabe y te da 100 kilos, es que vamos, yo creo que ni una duda. Y 80, ninguna duda, ¿eh? Y hasta 60. Hasta la semana pasada yo sería de los... de no venderlo a regalarlo. Me ha encantado. No, a ver, yo aguantaría a Rafinha por encima de todo. Pero es verdad que el Mundial que está haciendo, esa falta de regularidad física, esa fragilidad, que yo no contaba con eso en la pasada temporada ni la anterior, mucho menos, lo veo un jugador lamentablemente más frágil de lo que yo pensaba y más inconstante en el aspecto físico de lo que yo pensaba, que yo lo tenía por un auténtico animal, por un auténtico tiburón. Hago el juego con Ferran, que ahora voy con eso, pero si tiene esta fragilidad, no sé si por desgaste o por edad o por... Bueno, pues hay que venderlo, pero me dolería mucho. Yo lo mantendría en la plantilla porque creo que nos da muchas cosas que no es fácil de encontrar, no solamente por juego directamente, sino porque cuando Rafinha está en el campo, aunque no haga nada con el balón, se nota cuando está. Y eso es complicado de conseguir. Ferran. César, hagamos una cosa para que la gente se quede con ganas, ¿eh? No lo digas todavía. Como es un delantero, tenemos que tocar eso en la planificación de la delantera. Lo que hacemos ahora es invitar a la gente a que escuche la sección que estrenamos hoy, que es la sección que yo he denominado la tribuna del tribuneru. Tribuneru, no con O, sino con U, porque el tribunero es Dani Mateo. Tribunero, que es Tribunero Culé, Tribuneru Culé en Twitter, que es un crack, que aquí ya ha aparecido alguna que otra vez con algún que otro audio. Es un tipo que se indigna, como buen tribuneru, en Twitter, pero las cosas que escribe tienen siempre reflexión. Es un tipo que además es socio abonado hace un montón de años, ha ido a Montjuic los años que ha ido el Barça a Montjuic con sus 2 hijos, y cuando se queja lo hace de corazón y sabiendo de lo que se queja. Y en este audio que nos ha mandado él, porque ha puesto un par de hilos bastante densos sobre la polémica de los pases de temporada que el club ha puesto a disposición de los socios abonados, pues lo cuenta en este audio, lo escuchamos y después de eso, paréntesis de baloncesto, o sea, yo aquí cebando la parte de planificando de la delantera. Después baloncesto y tras eso nos meteremos con el casting y con lo de la delantera, que también hay mucha tela que cortar. Así que escuchamos al Tribunero Culé en nueva sección con su cabecera, su cierre, en fin, espectacular. Lo escuchamos y seguimos en el podcast. Que continuem tenint la mateixa ràbia que 40 anys enrere. No, encara més. La tribuna del Tribunero. Buenas tardes, equipo de Team Barça. Pues nada, lo que ha pasado esta semana que llevamos con el tema de los abonos, o ahora se le llama pasis de temporada, en Can Barça, pues vuelve a ser otro ejemplo más del desprecio continuo de esta junta por el socio. O sea, se pueden hacer las cosas igual, exactamente igual, o sea, llegar al mismo sitio que quieren llegar, pero las formas, la manera tiene que ser muy diferente, tiene que ser de respeto al socio,
cuando hace 3 meses se les estaba llenando la boca de hablar del SOSI, cuando eran las elecciones. Pero acabadas las elecciones, el SOSI vuelve a no importar absolutamente nada. Todo empezó el jueves de la semana pasada, cuando sin previo aviso, de repente, a las 9:40 de la mañana aproximadamente, aparecen en redes sociales un mensaje del club y en la web del club, donde informan que a las 12, o sea, en menos de 3 horas, se va a abrir el periodo para poder pedir los pases de temporada. Todo esto sin ninguna información previa, sin informar de precios, sin informar del proceso en sí, cómo va a ir, sin informar de cuántos asientos hay reservados para socios en cada zona. Nada, oscurantismo como siempre. Una junta, por cierto, que era el adalid de la transparencia cuando estaban en la oposición. Pues nada, abren el proceso a las 12. Bueno, abrieron 5 minutos de retraso, como siempre. Abren el proceso, nos envían el link a los socios con 5 minutos de retraso. Y cuando entramos, 2 grandes sorpresas. Primero, los precios. Una subida de precios entre un 20 y 30% desorbitado, sin aviso previo, sin explicación previa. Si quieres lo coges y si no, evidentemente va a haber un guiri que va a pagar 10 veces más que tú o 20 veces más que tú por esos asientos. Y la segunda gran sorpresa es que todos los socios con pase de temporada en Montjuïc y en el Nou Camp Nou la temporada pasada que no son abonados al antiguo Camp Nou, para entendernos, no podían pedir el pase. Por lo tanto, unos 5.000 socios quedan fuera el jueves pasado de poder pedir ese pase. Es una manera maravillosa de premiar la fidelidad del socio que cuando nadie quiere ir a Montjuïc estuvieron allí, apoyaron al equipo. Obviamente esto tampoco se informa, luego te lees el comunicado y se puede leer entre líneas que dicen podrán optar socios abonados al Camp Nou, cuando más fácil es decir los que no pueden. Y bueno, entonces después de eso no pueden pedir el abono y como consecuencia de eso, pues lo que he dicho, 5.000 abonados socios con pase de temporada se quedan fuera. Y no se informa en absoluto de que vayan a poder, en ese comunicado se informa de que vayan a poder obtener pase. Después del revuelo que se forma evidentemente en redes, en reclamaciones al club, rectifican al día siguiente. Esto es esta junta, rectifican. Una junta, por cierto, que dijo que mientras estuviera el Camp Nou en obras, todos los que fueron a Montjuïc se conservarían su pase. No fue así, ya se lo habían quitado, pero luego ratificaron y abren el pase hoy. Y la sorpresa cuando abren hoy es, lo abrían hoy a las 12 y la web está colapsada, no funciona, se ha caído el servidor y durante 1 hora y media hemos estado los socios allí actualizando la página cada segundo a ver si por fin podíamos entrar, porque claro, no lo puedes dejar para mañana o pasado porque esto es el primero que llega, primero que se lleva el pase y te puedes quedar sin la zona que quieres o incluso sin pase. Y al final, evidentemente, después de 1 hora y media por fin ha ido, los pases de lateral, evidentemente agotados todos. Solo se podían sacar las tribunas, las más caras, y goles y corners, pero como he dicho antes, laterales completamente agotados. Entonces, pues ha pasado gente como en mi caso, que sacamos la semana pasada en mi caso solo el mío, porque yo sí que os he abonado al Camp Nou y ahora cuando he ido a sacar los de mis hijos, no he podido sacar el lateral como saqué para mí, y ahora tengo yo un pase en lateral y 2 en goles, y esto lo habrá pasado a mucha gente, sobre todo fomentando esta junta, que las familias vayan juntas, que las familias disfruten del fútbol juntos, en mi caso además con uno de mis hijos menor de edad, pero bueno, es igual. Al final es el objetivo conseguido de esta junta, que es que el lateral esté libre al máximo posible para sus compromisos y sus guiris varios, y los socios estaremos todos en goles y corners, y en cambio miraremos al lateral donde están los mejores asientos y estará lleno de guiris y de compromisos y de patrocinadores. Que todo esto está muy bien como política, siempre que el club no sea un club de socios, pero si somos un club de socios lo somos para todo, tanto para tener los mejores asientos, o al menos tener la prioridad para escoger los mejores asientos, para votar, y no solo para eso, para votar y que no se nos tenga en cuenta para todo lo demás. Objetivo conseguido por esta junta, uno más. Esto es una gota malaya, poco a poco, a ver si, porque el objetivo está claro, es cada vez menos abonados al Camp Nou, todo táctica de desgaste para que nos cansemos y ellos tengan todas las entradas para maximizarlas a tope a nivel de compromisos y negocios. Que me repito, sería maravilloso si no fuéramos un club de socios, pero de momento, salvo que alguien me lleve la contraria, el Barça sigue siendo un club social.
Epi de 3, adentro. Bueno, pues abrimos paréntesis en esta terracita de verano para, casi diría, cerrar un capítulo que teníamos todavía abierto después del cierre de la temporada ya deportiva, porque lo último que hablamos del básquet era que el Barça pues estaba intentando meterse en los playoffs, recuerdo, de la Liga Endesa, meterse bien posicionado. Acabó llegando a la final de la Liga Endesa para sorpresa de muchos, pero finalmente la temporada terminó como parecía que era el desenlace esperado, que ya decíamos, ¿no? Tercera temporada sin títulos de la sección. Están pasando muchas cosas, como diría el bueno de Gerard Romero. Se va Xavi Pascual, jugadores que van saliendo, muchas caras nuevas que parece que están ya confirmadas, incluso hasta líos como lo de Mike James, que no veremos cómo acaba eso. Por otra parte, mucho que ordenar, y por eso hemos invitado aquí el bueno de David Fuster de la Resistencia del Palau para que en el triple de Epi pues ponga orden. David, ¿cómo estamos? Pues muy bien, contento de estar otra vez por aquí en Team Barça Podcast. David, está pasando mucho alrededor del Barça, que esto tampoco para ti es nuevo, porque la Resistencia no paráis de publicar cosas, de publicar vídeos. En las últimas horas os veo muy activos. Ha sido una temporada, no sé si decir igual que las anteriores. Decía Laporta cuando lo investían presidente, aquello del déjà vu con el Real Madrid, la llegada de Mourinho. Casi hablar contigo es como un déjà vu constante en lo que respecta a baloncesto, ¿eh? Sí, porque la sensación es que año tras año se cambian entrenadores, se cambian jugadores, pero no se cambian las personas que toman las decisiones erróneas. Y eso al final es lo que nos está condenando cada año. Es que son muchas cosas, David. ¿Por dónde podríamos empezar para que la gente, a lo mejor, si se ha incorporado al baloncesto o no ha visto cómo ha terminado la temporada, lo de la final contra el Valencia, ¿cómo lo definimos? ¿Fue como una sorpresa inesperada? ¿El Barça pudo realmente competir a Valencia o tú tenías claro de que esa final se perdía sí o sí? Yo tenía claro que se perdía sí o sí. De hecho, se gana el primer partido y vi a mucha gente, ilusionadísima, y sin tener en cuenta que el Barça venía de 2 días más de descanso, que Valencia había jugado un partido más y le había salido un partido al Barça que había metido hasta, como de todas las formas posibles. Y luego los restos de partidos ya se vio que el Barça no le daba porque Valencia ha sido mejor este año y no le daba tampoco por físico. A la que el Barça se ha tenido que poner a jugar cada 48 horas, se acabó el tema. Porque el Barça tiene un equipo con una media de edad muy alta, porque hemos querido, No, nadie nos lo ha impuesto. Entonces ahí para mí hay 2 claves que tú me decías ahora hace un momentito. Una la dijo el propio Tomas Satoransky al terminar el cuarto partido en el Palau. Palabras en las que estoy totalmente de acuerdo con él. No en el tiempo, porque creo que hubiera sido un favor que los hubiera dicho antes, pero sí en la forma. Y es que a él se sintió engañado. A él le dijeron que aquí había un proyecto con Saras y con Mirotic, y todo lo que había hecho el Barça después había sido totalmente al revés. Al final es el reflejo de lo que hemos vivido. Y el segundo aspecto es que el Madrid, con un año malo, porque el Barça, el Madrid no venía de 2 años malos, sino solo esta temporada mala, muy mala, gran fracaso del Madrid, pero han pasado cosas y rápido. Ha saltado, el Chacho, Pocius, Felipe Reyes, ha vuelto Juan Carlos Sánchez y incluso ha saltado el entrenador. Bueno, pues quizá es que en un sitio sí que duele perder y en otro no, porque la sensación que yo tengo, que al Madrid le ha dolido perder, pero aquí en el Barça van 3 años y los que deciden siguen ahí en su sitio. Bueno, parece que en principio la dirección deportiva cambia, ¿no? Juan Carlos Navarro parece que sale, que llega Xevi Puyol, o por lo menos oficialmente todavía no hay nada cuando estamos grabando esto. Sí, no. Xevi va a llegar, pero ya no es eso. Es que el tema es que tú no das ni explicaciones. Es que hace años que no sale nadie a explicar por qué se está fichando esto, se está haciendo lo otro o lo de más allá. El único que da la cara aquí es el entrenador de turno. Algún día sale Jordi Trías a decir 4 palabras vacías, que imagino que para eso le han fichado. Navarro creo que ha salido 3 veces en 2 años, pero no sé. Tú ves otros equipos como UCAM, el propio Valencia con la crisis que está teniendo con lo de Pedro Martínez, pues sale su director general y responde a las preguntas de los periodistas. ¿Por qué aquí no se dan explicaciones después de 3 años en blanco? ¿Por qué? Es que no tiene ningún sentido. Te pareces a Mourinho, con lo de por qué, David. ¿Por qué? Sí, es por como ya vuelve. David, anunciabais también lo de Paolo Galvati, el técnico Galviati, el técnico italiano de Baskonia, que que también se ha montado un revuelo, ¿no? A raíz de que lo publicabais, Baskonia que también salía publicando que estaban muy contentos con él. ¿Esto cómo está ahora mismo? Sí. Y siguen.
No, siguen. Al final Baskonia tiene que quedar bien con su afición. Pero que nadie se olvide que Baskonia tiene firmado a Perasovic, con lo cual, si tan contentos están con Galbiati y quieren retener a Galbiati, pues tendrán que hacer como el Barça con Mike James y romper un contrato y pagar. Bueno, pues ok, entonces sí. Lo que pasa es que Baskonia hace unos meses veía, bueno, pues me voy a cargar a Galbiati, a Xavi Pujol le he hecho la vida imposible porque quiero poner a gente de la confianza de Querejeta, pero en el momento que ve que el Barça está interesado dice, bueno, pues oye, si rasco algún euro, pues mira, mejor que mejor. Y el Barça, como en su momento filtró, porque me hace gracia que la gente dijo, no, es que ahora habéis encarecido la operación. Sí, claro, como si Baskonia se acaba de enterar de esto. No, amigos. Baskonia se entera de esto cuando Xavi Pascual anuncia que se va del Barça. El Barça filtra lo de Xavi Pujol a medios afines, como suele hacer, para tapar un poquito las vergüenzas de lo que está pasando. Y es entonces cuando Baskonia se entera de la película y es cuando se empieza a armar el revuelo. Porque al final Galbiati es una consecuencia de Xavi Pujol. Galbiati fue a Baskonia por Xavi Pujol y habiendo pocos entrenadores en el mercado, pues es normal que Xavi Pujol confíe en Galbiati para el Barça. ¿Y te convence Galbiati para el Barça? Yo personalmente para el Barça a día de hoy todo lo que no sea Pascual o Jasikevičius es una incógnita. Porque al final, ¿es un buen entrenador? Sí, pero también lo era Peñarroya. Yeah. También lo era en su momento Barsocas. Barsocas tiene Euroligas. Es que el Barça no solo sirve ser un buen entrenador. Tienes que entender muy bien lo que es el Barça, cómo funciona el Barça, y eso no todos los entrenadores no son capaces. Ojalá se le den las herramientas y las facilidades para que así pueda ser. Pero yo personalmente hubiera preferido que Pascual hubiera cumplido su contrato. Al margen del entrenador, la revolución es total porque se marchan Satoransky, Billy Hernán Gómez, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Jan Vesely que se retira, además de lo de Xavi Pascual, evidentemente, y ya se dice por ahí que están hechos. De hecho, lo confirmaba incluso el mismo jugador, Moses Wright, Josh Nevo, Olivier Nkamoa, Justin Robinson, incluso Agus Ubal, que parece que también podría venir al Barça. Son muchos cambios, David. No, está hecho. Está hecho. Bueno, pues yo veo muchos cambios, muchas salidas, mucha revolución. ¿Lo ves lógico? Y si se da todo, ¿te gusta? Lo veo lógico, porque cuando las cosas no van bien suele pasar. Y lógicamente aquí había mucha gente que terminaba contrato y estamos hablando de gente con una cierta edad. Pero no me acaba de cuadrar el mensaje que se está dando de la subida presupuestaria con estos fichajes que se supone que están costando menos dinero que las fichas de Satoransky, de Vesely, que eran fichas altas, para acabar fichando jugadores que sobre el papel son correctos, pero ninguno de ellos tiene la vitola de estrella. Y a todos los que hemos ido con vitola de estrella, llámese Alfa Diallo o llámese Sylvain Francisco, se los ha llevado otro equipo. Con lo cual, no sé, aquí hay algo que nos estamos perdiendo. Porque a mí los números no me salen. O sea, se supone que vas a tener 8 o 9 millones más de presupuesto. Estás liberando fichas de jugadores que cobraban mucho. Ya no hablo de Billy, que eran 4 kilos. Y no eres capaz de traer a ninguna estrella. No sé. Pero bueno, como nadie da una explicación, pues no sé. Será para el nuevo Palau. Que igual esta vez sí que por fin se hace el Madison No Palau. No sé. Pero bueno, como nadie explica nada al final, luego muchas veces, ¿no? La directiva de turno se enfada porque los medios o la prensa hacemos interpretación sobre las cosas. Pero la única forma de que la gente no interprete las cosas es saliendo tú y dando la cara y explicando las cosas. Si tú explicas las cosas, ya no hay interpretación posible. Mientras no lo hagas, es normal que la gente pues haga sus cábalas. Que después puede ser verdad o puede ser mentira, pero como bien dice David, salir ya a dar la cara de una explicación, como por ejemplo en el caso de Laporta, hablando de que han hecho una oferta por Julián Álvarez, pues ya por lo menos te quitas eso de encima. La versión del club es esta, pero si no se dice nada, pues al final la interpretación es lo que predomina. David, ¿cómo estás ilusionado de cara a lo que pueda venir? Yo sé que ya escuchándote y la gente te puede escuchar, la decepción es grande, son 3 años. Hay como, no sé si decir, David, que os habéis acostumbrado ya los que seguís al baloncesto a esta situación y que ya os da un poco igual o no llegamos a ese punto. No, a mí no me da igual. A mí nunca me da igual. De hecho, me fastidia más que nunca. De hecho, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí lo de Pascual me ilusionaba. De decir, bueno, mira, oye, al menos hemos hecho un movimiento coherente, 3 años, le vamos a dar tiempo para que realmente pueda hacer un buen proyecto. Ostras, un mazazo bestial. Es un mazazo bestial que no haya sabido retener a un entrenador que no olvidemos
que es el último entrenador que te dio una de las 2 Euroligas que tienes. Es que es muy grave. O sea, ya fue grave lo de Jasikevičius, de echarlo por segunda vez como entrenador y como jugador. Y ahora con Pascual lo mismo. Y al final, como es lo de siempre, ¿eh? Todo el que se va y no comulga del todo con la directiva de turno, pesetero. Vaya, hombre. Es que es increíble. O sea, nos da igual. Messi pesetero, Saras pesetero, Mirotic pesetero. No sé. Nunca es culpa de los demás. Siempre es culpa de los que se van fuera. En la última rueda de prensa, Xavi Pascual, que por cierto, para mí le ha faltado un poquito de claridad. Yo hubiera querido que hubiera sido un poquito más claro con lo que ha pasado, pero sí que dijo claramente que se había cansado de levantar la mano. Y al final, oye, un Barça que al final ha llegado a la final de la Liga Endesa, que como tú decías, no era esperado, yo creo que con los 2 refuerzos que propuso Xavi Pascual en enero, por menos de $500,000, repito, menos de $500,000, un pívot y un base, probablemente el Barça hubiera podido competir algo más. Es que el propio Satoransky dijo el otro día, cuando pegó la rajada, que tiene la espalda reventada. Hemos abusado de Satoransky estos años sin ir al mercado. Cuando Juan Núñez se lesionó, y ha tenido que jugarse minutadas. Esto en un Barça. Que tú dices, bueno, mira, es un equipo de la tabla baja de la Liga Endesa, pues bueno, todos los recursos que tengo, ¿no? Y ahora saldrán los típicos, no, es que están salvando el club y no sé qué. Oye, por favor, que se gastan cantidades indecentes en jugadores del Barça B de fútbol, y tú lo sabes. Y no tienes $500,000 para intentar reflotar una temporada con el entrenador al que le has firmado 3 años. Y luego te enfadas porque ese entrenador no quiere seguir contigo. Bueno, pero que la gente se pregunte por qué los jugadores, los que he dicho antes, ¿no? Los Alfa Diallo, estos jugadores así, no quieren venir al Barça. Será por algo, ¿no? Porque tú al final, si ves que no hay capitán, ni hay marineros, no hay nada, yo me voy a meter ahí No, me voy a un sitio que haya un proyecto. Y para colmo lo de Mike James, que ya tú aquí en el podcast hablaste de que para qué lo de Mike James, que ahora parece, bueno, eso se dice en los medios, no sé tú que sabrás también, de que podría denunciar incluso al Barça por incumplimiento, ya que al irse Xavi Pascual, pues ya su fichaje se cae y él dice que no, que hay que hacer valer lo que se ha firmado y que él quiere fichar por el Barça. ¿Qué sabemos, David, de todo esto? Evidentemente, mira, a mí Mike James es un jugador de los que peor me cae de toda Europa, pero si el jugador tiene un contrato firmado y además ha sido el Barça que le ha dicho, oye, es que no contamos contigo, búscate otro equipo porque nosotros no contamos contigo, el jugador está en su derecho de ir a denunciar al Barça, porque el Barça, en este caso, lo único que puede hacer es pagar. Cuando tú incumples un contrato, tienes que pagar. ¿El Barça no quiere pagar? Pues entonces, si el Barça no quiere pagar, tendrá que ir a los juzgados con Mike James. Esto es así. Ya nos pasó el año pasado con Eurtel y ha quedado muy silenciado. El Barça tuvo que pagar por Eurtel, para que esto no ha interesado decirlo. Pero esta es otra gestión torticera que se hizo. Todo el numerito de Eurtel, que si no vienes, que si vienes. Entonces al final, oye, no tenemos dinero y lo vamos malgastando con malas decisiones. Yo creo que en un momento precisamente en el que no va sobrado de dinero, tienes que hilar mucho más fino con los movimientos que haces para no malgastarlo, ¿no? Digo yo. Sí, no, completamente de acuerdo. Y aquí, como somos hijos de la ruina en Team Barça, ya nos hemos acostumbrado a hablar de la ruina del básquet. Seguiremos haciéndolo, seguiremos molestando a David Fusté y ellos seguirán en la resistencia haciendo contenido, mucho contenido, informando a los primeros y generando una comunidad como la que tienen, que es fantástica y que es crítica como debe de ser, porque al final, para ser palmeros, creo que es más fácil que ponerse a ser autocrítico o crítico. Y palmeros hay muchos y ya la gente lo puede ver en redes sociales y aquí nos intentamos preocupar por las secciones en general y el básquet nos preocupa, nos duele y nos ocupa. Y a David y a su gente le ocupa, como ya podéis seguirlos en sus redes. David, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast como siempre. Que tengas un buen verano y nos veremos ya a la vuelta con lo que nos dé la temporada de sí, que a ver cómo se cierra el Barça de básquet, ¿vale? Seguro que sí, cuando queráis será un placer como siempre. Bueno, pues seguimos en Team Barça Podcast y en baloncesto, bueno, no hemos comentado nada con David de la marcha de la Provítola, porque cuando grabé con él todavía no era oficial, pues sí, se confirma también la baja de la Provítola, una escabechina en la sección de básquet.
Veremos cómo acaba todo, porque la verdad que el baloncesto está en horas complicadas, y a ver si se mejora la cosa, porque otro año en blanco sería, yo creo que insostenible, ¿eh? Ardería el Palau. Esperemos que no. Seguimos en Team Barça, y en la segunda parte que decía, por aquí siguen César, Tony, tenemos que planificar la delantera del Barça 26-27, que también te digo, aquí si nos vestimos de Deco, que Dios pille confesado, ¿no? A los culés, porque la verdad que sería una locura esto, sería peor que lo de baloncesto, porque no tenemos ni idea, como diría Gaby. Pero tenemos que hablar de ello, y no lo haremos ni Tony, ni César, ni yo solo, sino que por aquí tenemos a alguien que es uno de los candidatos al casting de miembro de TDP, como lo es Tony, como lo es César, y él ha dicho, yo también quiero ser miembro de TDP, porque me gusta, porque me mola. Además, me mandó un correo a mí, aparte de respondiendo las preguntas que yo hago a todos los candidatos, un poco para ver si conocen de verdad Team Barça. Él se mojó, le gusta el tercer hombre, y también nos dejó un par de documentos que se los curró él, un poquito con inteligencia artificial, pero se ve que hay ahí también experiencia en el tema de marketing y de ser comercial, porque con ideas de que Team Barça, como él decía, ¿no? El reto de Team Barça es que no mejorar el producto, sino llegar a más gente. Y ahí coincido con él completamente, porque es lo que le falta, creo yo, a TVP, aunque estamos muy a gusto como estamos, también te digo. Él es Rubén Alba, y ya lo voy a saludar. Rubén, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Juanma, y al resto del equipo. Bueno, Rubén, encantado de tenerte aquí, porque la verdad que los documentos que mandaste por email, se nota que le tienes cariño, como mínimo, a TDP, ¿no? Bueno, decir cariño casi te diría es decir poco. Yo cuando descubrí TVP Barça me pareció espectacular por muchos motivos. A nivel técnico, a nivel organizativo, tocamos un montón de secciones, somos cero ruido, nos alejamos totalmente del ruido, somos sinceros y al final buscamos lo mismo todos, creo, ¿no? Que es lo mejor para el Barça. Rubén, y como aquí nos gusta el sonido, tienes que ver lo del micrófono, porque creo que está pillando el audio de tu voz del ordenador. Tú tranquilo, tómate el tiempo, mira a ver la parte de sonido, de audio dentro de StreamYard, esto es la magia del directo, y ver si te está reconociendo ese micro que tienes puesto, te lo está reconociendo la parte de audio en la parte de micrófono, que a lo mejor no, y si lo arreglas seguramente suenes mejor, pero me gusta, ¿eh? Tony, me encanta, nos encanta, ¿no? Que la gente hable bien de TDP, ¿no? Y en primera persona, me ha encantado. Somos, o sea, fantástico, me ha encantado Rubén. Sí, somos Team Barça Pod, me ha fascinado. Así es como hay que entrar a los sitios, con seguridad. Con seguridad y confianza, sí, señor. Punto positivo. Totalmente. De entrada, punto positivo. Rubén, que si no lo ves eso, ahí no te preocupes, ¿eh? Seguimos con este sonido y ya está. Pero siempre suma puntos, ¿eh? Cuando uno suena bien, entra encima sonando bien ya, como que a nosotros nos... Eso ya gloria. Hombre, claro, ya eso es como 10 de 10. No sé si ha cambiado algo ahora. No ha cambiado nada. Pero bueno, puedes intentarlo, señor Rubén. Te dejamos salir, entrar y lo compruebas, porque a lo mejor saliendo y volviendo a entrar te va a decir micrófono tal, lo colocas y ya sonarás mejor, ¿vale? Dame un minuto, sí. Bueno, te damos el que tú quieras, Rubén. Para eso estamos aquí. Lo de la delantera. A ver, se quedó con las ganas César de decir lo de Ferran Torres. Que por ahí podemos empezar. A ver, César, Ferran sí, Ferran no. A lo mejor estamos hablando ahora y dentro de un rato marca con España un par de goles contra Austria, que todo puede ser, porque César además bendice esa forma a los jugadores que toca. Sí, ojalá. A ver, es que me pasa un poco como con Rashford, que cuando falla las más fáciles me lo quiero comer, y cuando te mete un hat-trick el día menos pensado dices tú, pero ¿quién eres tú y dónde has salido, no? Le tengo cierto aprecio a Ferran, lo quiero mucho porque es un tipo muy comprometido. Me sabe mal cuando creo que es un tipo que es un poco ansioso, y cuando no marca se ansia y eso le juega a la contra, y me da un poco de pena. Eso hace que empatice y que quiera que le vaya bien. No sé si va a ser el delantero ideal que el equipo necesita, titular, por decirlo así. Puede que, como en este último tercio de temporada pasada, ejerza de revulsivo. Bueno, puede ser. Pero insisto, creo que esa ansiedad por marcar y por cumplir y por reivindicarse cada partido no siempre le juega a favor. Venderlo tendría que ser por una muy buena oferta económica. Y eso dependerá mucho de qué papel haga en este mundial, que efectivamente marque contra Austria o contra los que vengan, y que recupere ese olfato goleador que le dio el apelativo del tiburón, un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Si Ferran no alcanza un nivel aceptable o bueno, yo me lo quedaría aún siendo
un revulsivo en el banquillo. Si sigue con esta irregularidad y estas ocasiones que mete las complicadas y las que están puerta vacía las manda a Cuenca, lamentablemente yo aceptaría una oferta razonable y me desharía de él. Ahora mismo, para que la gente pues, se ponga en situación, ¿no? Seguido Lewandowski, Ferran sigue Lamine, evidentemente, Ronnie Bardi, veremos qué pasa con él, porque también se ha hablado de que podría salir. Ha llegado Gordon, sigue Rafinha, Rashford parece que se va a ir. Al final, la delantera tampoco son muchos efectivos los que hay. Se ha hablado de Virgili, que podría incluso ser una opción en ese extremo, aunque ya ha llegado Gordon y no sabemos lo que va a ocurrir también con Rafinha, como estamos comentando, pero el puesto de delantero creo que es una obviedad. Con lo de Julián Álvarez está quedando claro, es el objetivo número 1. Yo espero que a lo mejor lo de Julián Álvarez sea como... No voy a decir una maniobra de distracción, porque yo creo que es el objetivo del Barça, fichar a Julián Álvarez, pero que si no es Julián, tengan en la recámara otra opción. Ahora bien, ¿qué opción es esa? Porque hemos hablado mucho de los posibles delanteros que hay en el mercado, que pudieran ser accesibles. Ahora sí la gente, no, tiene que ser Kane, tiene que ser Kane. Hombre, Harry Kane, a ver, acaba contrato, sí, el próximo verano. Tiene que renovar. Se está hablando también del tema Olise, que también quiere pasar por los despachos de la Sabenstrasse para pedir más dinero. Que eso puede ser una disputa entre Kane y Olise, bueno, porque al final todo el mundo quiere ganar más. Olise no es el que más gana es Kane. Pero a lo mejor Olise quiere pedir ahora lo mismo que Kane y Kane va a querer pedir más de lo que ya gana. El Bayern tiene la experiencia de Lewandowski, que también se fue a Barça en el último año de contrato por 55 o 60 millones de euros. No creo que quiera repetir lo mismo con el Barça, pero yo ya no sé qué esperar, sinceramente, con esto. Creo que se va a quedar Kane y que va a renovar. Hombre, a mí Kane me vuelve loco, como delantero, que ya es más... A ver, tiene más edad que Julián Álvarez, pero sería otra especie de Lewandowski para 3-4 añitos, muy, muy tops, porque te colocaría ya como candidato número 1 a ganar la Champions, sinceramente, tener a un tipo como Kane. Pero con todo esto, Tony, a ver, ¿qué hacemos? Porque en la delantera quedan por incorporar piezas. Sí, yo tengo muy clara la figura que deseo para delantero del Barça y es un delantero físico. Me apetece ver un delantero físico tipo Vlahovic. Y saco este nombre porque se ha hablado mucho de Dusan Vlahovic y es un delantero totalmente diferente a todo lo que se está hablando, a Julián Álvarez, a Ferran Torres. Es verdad que tiene como mala prensa Vlahovic y seguro que es porque se lo ha ganado, pero yo los partidos que le he visto, la eliminatoria que hizo con el Madrid, me parece que tiene algunos destellos y de lo que ha sido de una estrella que puede ser muy recuperable a un precio muy reducido. Y también eso hay que mirarlo. Creo que también Deco tiene que mirar eso. El hecho de que, bueno, pues que tenemos las arcas que tenemos y traer un delantero físico, un delantero que te aguanta la pelota, un Lewandowski. Y Vlahovic para mí es un Lewandowski mucho más rápido que Lewandowski. Siempre ha sido más rápido que Lewandowski, porque Lewandowski ha tenido muchísimas cosas, pero rápido no ha sido nunca. Y ya hablamos en otra ocasión de los Mikautache y demás delanteros que me parecen muy buenos, me parecen oportunidades de mercado en muchas ocasiones, pero es que de ese momento, es momento, igual que en otras ocasiones hemos dicho que era momento Flick, es momento Deco. Es momento de que se saque un delantero africano, un delantero que digas, ¿de dónde ha aparecido este tipo? Ahora se está hablando de Eli Junior del Bournemouth, un delantero con 23 años. Se está hablando de este tipo de delanteros así. Yo creo que es momento no de ir a por una estrella, sino de ir a por un jugador que te va a ser el próximo delantero tuyo durante 7-8 temporadas. Es que porque Kane, perdóname, porque sí. Kane, claro, que es el fichaje de la portera de Núñez. Kane, claro que lo ficharíamos todos, obviamente. No lo traeríamos, me iría yo a Múnich a traérmelo en coche. Pero creo que el Barça tiene que ir a por otra cosa. Tal y como está el club, tiene que ir a por otra cosa. Buen delantero, por cierto, Ryan, el brasileño. Sí. Buenas condiciones. Ya lo hablamos aquí también antes en el TDP Mundial, decíamos que es un buen delantero. Bueno, se incorpora a la tertulia así. A ver cómo suena, por cierto. Si lo ha conseguido o no el señor Rubén Alba. Rubén, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué tal? ¿Mejor? Yo creo que está pillando ¿sí? César, que es un tipo del podcasting, creo que él puede confirmar que está sonando del micrófono que tienes puesto cerca de la boca.
Creo que ya no es el ordenador, lo cual es un avance. Rubén, no toques más, a ver si la vamos a liar. Rubén, has estado escuchando todo el tema este de la delantera, de lo de Julián, de lo de Ferran, si se ficha o se gasta el Barça 120 kilos o no en Julián Álvarez, si habría otra opción, vender a Rafinha o no venderlo. Son muchos melones abiertos en la delantera. ¿Por dónde quieres empezar tú? Yo quiero empezar por Ferran. Sí, ¿por qué? Sí. Yo a Ferran me traen, no sé, 40 kilos, 50 kilos. Claro. Y vamos, con un lacito te lo regalo. Se estaba hablando del PSG. Para mí Ferran nunca ha sido un delantero Barça, nunca ha tenido nivel Barça. Y sinceramente este año ha tenido números mejores que otros años. Es verdad, ha jugado mejor. Recuerdo el partido contra el Madrid, la primera parte fue espectacular de Ferran. Ese es el tipo de delantero que yo quiero, pero no que me haga media parte en, ¿qué? 3 años. No, a ver, no, es una cosa que hemos comentado mucho, ¿no? La irregularidad que además este año ha sido patente de Lewandowski y de Ferran durante un tramo largo de la temporada, la segunda parte. Subir el nivel a lo mejor le podría ayudar. ¿Tú qué crees, Rubén? ¿Fichar a un delantero como Julián, más joven, con más ganas, podría hacer que Ferran diera un paso adelante en ese sentido? Yo creo que Ferran ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar, tanto a nivel Barça, a nivel club, como a nivel selección. Yo creo que de fichar otro delantero no es que le vaya a revolver, a remover algo por dentro, que le vaya a picar, que le vaya a sacar ese orgullo. No creo que sea su caso, a pesar de ser mentalidad tiburón. No creo que sea su caso. Yo, sinceramente, me deshacía de Ferran y fichaba 2 delanteros centros. Uno me lo ha quitado Toni, que sí, Vlahovic, la verdad es... Llega libre, es un tipo de delantero centro, alto, meter centros al área, te remata, está fijando centrales. Es un tipo de delantero que el Barça ahora mismo no tiene. Y me quitaba a Ferran y con el dinero que sacaba de Ferran me traía a alguien joven. Alguien bajito, alguien dinámico, alguien que pueda combinar. Este chico que habláis del Bournemouth parece a priori interesante. Yo he visto un poquito la Premier este año y me ha parecido interesante. Y luego, obviamente, pues, a ver, grandes nombres. Es que ahora mismo, pues Harry Kane, a Haaland, a esos nos los traeríamos pues con los ojos cerrados. Julián, personalmente, llevamos mucho tiempo con el melón de Julián. Yeah. Y yo personalmente, Julián no vale lo que estamos o lo que están pidiendo. A ver, un nombre es Finis Aslani, el delantero del Hoffenheim, que también se habla mucho de él. Yo lo he visto mucho desde que llegó al Hoffenheim, también un poquito en el Eversberg. Es un delantero más móvil, es un delantero más Julián Álvarez. Él ponía hace poco una foto en Instagram con la camiseta del Barça cuando era pequeño, como dejándose querer. Tiene contrato hasta 2029, no creo que costará ni mucho menos lo que va a costar Julián Álvarez. Es un perfil un poquito, evidentemente, más bajo, ¿no?, que el de Julián Álvarez, que ya está más contrastado en una gran liga. Aslani pues lleva lo que lleva de recorrido en el Hoffenheim. ¿Tú crees, Rubén, que puede ser un poco la apuesta esa, la de un delantero joven que no cueste tanto y a lo mejor otro más que sea también joven? ¿O lo de la apuesta del veterano tiene que ser sí o sí? El perfil Kane para tener la seguridad de un delantero que te rinda desde el minuto 1. Para mí tiene que ser la seguridad del delantero veterano. ¿Por qué? Porque imagínate que fichamos a alguien joven, no sabemos cómo va a responder en un gran equipo, en una gran liga, y nos falla. Lo mismo mete 5 goles en los 3 primeros partidos y nos creemos que va a ser el nuevo Ansu Fati, pero ¿y si no? ¿Y si hay un bajón de rendimiento? La temporada es muy larga, hay lesiones. Sin embargo, un delantero veterano, no primera espada, sino yo sería mi primera espada un chico joven, pero un segunda espada, un Vlahovic, que viene gratis, para mí sería el complemento perfecto ideal. ¿Que no salen las cosas bien con el chico joven? Lo tienes ahí. ¿Que se lesiona? Lo tienes ahí. ¿Que necesitas otro tipo de partidos? Muchos equipos que se nos encierran atrás, que, bueno, es que el otro día viendo el Mundial, pues mira, Brasil, centros al área y a rematar y a remontar el partido con centros al área y remates de cabeza. Recuerdo aquí poner un audio, no sé si fue una terracita, no recuerdo ahora, son tantos programas ya, del tribunero Dani Mateo diciendo, ojito con Muriqui y con Budimir, ¿eh? Un delantero de ese perfil, veterano, de guerra, de batalla. Bueno, Muriqui y Budimir no sé qué van a hacer con su futuro, no sé si Muriqui parece que se va a ir a Turquía, si se ha oficializado ya o no con el descenso del Mallorca. Pero Toni, esto de perfil batalla, delantero de veterano, de guerra, bueno, Vlahovic también podría ser un poquito eso. Pero es que eso es Vlahovic, ya. Correcto, es que eso es Vlahovic y me parece que no tienen punto de comparación. Muriqui, a mí Muriqui
es un jugador que me flipa. Y Budimir, pero Budimir ya está en las últimas, quiero decir. Ya esta temporada, a pesar de marcar muchos goles, lo veías jugar a Budimir y va como una grúa. Vlahovic no está en eso. Vlahovic está en una edad muy buena, no es lo mismo que Muriqui ni que Budimir. Y luego salía el nombre de Santiago Castro, no sé si lo teníais controlado, Santiago Castro. Del Bolonia. Santiago Castro, 1,80, mucho más perfil Julián Álvarez, ahí sí, que también se ha hablado, un perfil tipo el Cucho Hernández o tipo nuestro Samuel Eto'o, ¿vale? Un jugador de estos que van, o Luis Suárez incluso, que van, que no paran de presionar, que no paran de ir, con buena técnica, buena calidad. Es un jugador para apuntar, Santiago Castro. Lo digo para dejarlo ahí. Bueno. Y aparte de esto, porque me acuerdo de lo que siempre comenta Sergi Carmona, que es el delantero tiene que ser el que mejor se ajuste a Lamine Yamal, que el futuro del Barça pasa por lo que mejor se entienda con Lamine. Un poco lo que ocurría con Messi, ¿no? Que no se entendía con Ibrahimovic y acabó saliendo en globo Ibrahimovic, llegando Villa, y Villa sí se supeditó un poco a lo que exigía Messi, ¿no? Villa se tiró una banda, Messi seguía por dentro. Lo de Lamine entrando por dentro, César, que te veo muy callado, te tiro esta. Lamine esto apareciendo por dentro, que mucha gente dice, no, el futuro de Lamine va a ser jugar mucho por dentro y que a lo mejor lo que tiene que fichar el Barça es un extremo más por la banda derecha para que Lamine ocupe el centro. Yo a corto plazo no lo veo. Otra cosa es que a futuro lo veamos mucho por ahí, o incluso a corto plazo lo veamos, pero puntualmente, ¿no? Que ya Flick, de hecho, lo probó, creo, esta temporada mismamente, apareciendo por dentro con Ronnie por la derecha, pero como punto de partida como plan de partido inicial, Lamine por el centro, yo todavía no lo veo. ¿Y tú? A ver, yo hoy no, pero lo ve incluso él mismo, que lo ha dicho. Sí. O sea, él se ve a sí mismo jugando por ahí. De hecho, creo que en algún momento acabaré jugando por dentro o por el centro. ¿Cuándo será ese momento? No lo sé. Puede que sea aún todavía muy pronto porque aún le falta desarrollo, por suerte para nosotros, en esa posición actual de la banda. Pero para un partido exigido que requiera un poquito un cambio de plan o un ataque de entrenador, en el buen sentido, de Hansi Flick, podría ser. Todavía no, pero tampoco creo que esperemos mucho, ¿eh? Igual en 2-3 años ya está ahí la cosa. Bueno, Raúl decía que a lo mejor en 5 años no estaba Lamine en el Barça, ¿eh? Eso fue la pedrada de le quedan 4, de hecho. Sí. Yo no veo tanto una cosa de Lamine, el hecho de jugar por el centro, sino del entrenador que se atreva a ponerlo y se atreva a... y creo que Flick no es el hombre. Creo que Flick lo quiere ahí en banda abierto, quiere jugar con el abierto a la derecha, pero si de repente Flick en un par de años, 3 años, ocurrirá como ocurre con todos los entrenadores, deja el club y aparece otro entrenador que, tipo Guardiola, le da por ser más pensador, ser más diferente, no tan estructurado como es Flick, sí que le puede dar esa libertad a Lamine Yamal para jugar por el centro. Pero le tiene que dar los mimbres, le tiene que dar la base el propio entrenador. A mí me volvería loco hablando de esto de extremos, ¿no? Que pudieran llegar si Lamine se mete por dentro. A mí un Olise en la banda derecha del Barça. Claro, sí. Claro, dame un Olise. PC Fútbol. Claro, no, a ver, sí, PC Fútbol, es obvio, ¿no? Pero es que Olise, me parece un espectáculo de... Ya, claro. Un escándalo. Es alucinante. Como dice mi padre, con buena picha bien se jode. No, es que imagínate un Olise por fuera con... Es que imagínate, un Olise por fuera, un Lamine por dentro y un Gordon en la izquierda, ahí se cae un poquito la cosa, ¿eh? Con Gordon por la izquierda, sin faltarle respeto a Gordon, ¿eh? Pero rompe un poquito el dibujo, ¿eh? ¿Me entendéis, no? Pero un Olise, Lamine, sería un espectáculo. Pero yo sé que esto es imposible, es jugar a algo que no va a ocurrir. Madrid lo quiere mucho, pero el Bayern, que no suele ser un club que venda fácil, aunque ha vendido y la ha cagado cuando lo ha hecho, se desprendió de Lewandowski como lo hizo y mira cómo ha acabado la historia, de Kroos y mira cómo terminó la historia. Yo creo que con Olise intentarán ir un poquito con más cuidado porque tienen ahí un diamante increíble. Ponía también Rubén una cara como diciendo, claro, Olise, ya lo firmaría yo con los ojos cerrados, ¿no? ¿Algún jugador, Rubén, que tú dijeras, este jugador me volvería loco en el Barça? A la margen de Olise, otro que tú dijeras, este me encantaría verlo de azulgrana. Pues me gustaría ver a Saka, el del Arsenal. Tengo curiosidad por saber cómo se adaptaría. Viene de Mikel Arteta, o sea, las bases del fútbol ya las conoce, de a qué juega el Barça y el Arsenal. Me gustaría verlo cómo se relaciona con el equipo. Me generaría mucha curiosidad. Uh-huh. Y quería apuntar un nombre solo que a mí me llama mucho la atención. Es un veterano de guerra y creo que encajaría con esto que estamos hablando de Lamine, de cara al delantero centro, que sería Lautaro. Creo que se ha sacado muy rápido de la ecuación a Lautaro
y no sé, para mí Lautaro y Vlahovic, los dos, aunque vengan de la liga italiana, esa sería mi pareja para el año que viene. Habría que ver por cuánto sacamos a Lautaro. No está haciendo un mundial precisamente muy bueno, lo cual nos puede favorecer de cara a intentar sacarlo del Inter, pero esa sería mi pareja para el año que viene. Hombre, soy muy de Lautaro. Aquí está el capitán del barco Lautaro, que es el señor Tony Martínez, sí. Pero viendo, es verdad que en el Inter es que da unas prestaciones que es impresionante. A mí es que Lautaro Martínez me encanta. Pero lo estoy viendo en el Mundial y estoy viendo otra locomotora. Lo estoy viendo tan lento, lo estoy viendo tan fuera de forma, que me ha bajado un poquito el suflé Lautaro Martínez en estos 4 partidos o 3 partidos que lleva Argentina. Me ha bajado bastante el suflé, he de decir. Pero sí, yo soy lautarista a muerte. Y en la cantera tampoco hay perfiles. Está el de Óscar Gistau, que parece que podría ir a la pretemporada con el Barça, que con eso de que hay Mundial, cuando arranque la pretemporada va a haber un montón de jugadores de la cantera, otra vez. Y entiendo que Gistau podría ir. Hamza, el egipcio, pues a lo mejor no, porque ha estado en el Mundial y estará de vacaciones en el inicio de la pretemporada. Pero la cantera siempre le cuesta producir ese delantero, ¿no? Centro que lleva tiempo buscando. Creo que desde que salió Boyan no ha habido un delantero de la cantera que tuviera continuidad en el primer equipo. Ahí apareció Marc Guiu, pero ya sabemos cómo terminó Marc Guiu. Y es un tema que no abordaremos hoy, evidentemente. Pero sí quería abordar con Rubén el tema que no hemos comentado al principio, y aunque salta completamente de lo de la delantera, que es el de la camiseta. Ya que estamos aquí en una terracita, pues comentamos un poco lo de la nueva camiseta, que ya es oficial, la primera equipación. La segunda y tercera se han filtrado y también están por ahí, que se pueden encontrar, pero ya oficial la primera, que así a bote pronto, Rubén, tú eres de gastarte no sé cuánto era, con logo, con parches, con números, 194 euros la oficial. O sea, ¿tú te gastarías ese dinero en una camiseta del Barça, Rubén? ¿Eres de esos o no? A ver, yo no. Yo no, porque no tengo un poder adquisitivo tampoco como para permitirme 200 euros por una camiseta del Barça. Pues aquí tiesos no queremos, Rubén, ¿eh? Que ya somos unos cuantos tiesos, ¿eh? Yo soy más de, pues, ¿qué quieres que te diga? Que voy por Barcelona paseando, me encuentro una y... Vale. Y oye, pues 30 o 40 euros. Vale, te entiendo por dónde vas. No entremos por ahí, para ver si no van a bloquear el podcast. Sí. Rubén, tenemos por aquí también dentro del casting una cosita que es el cuestionario, que no te vas a librar. Aquí Tony fue presente, creo que estuvo Tony, ¿no? Con Manuel, ¿no? Que madre mía, Manuel, sí, Tony, madre mía, Manuel. Vaya matraca formó Manuel. Madre mía, no dio ni una, Manuel. Yo espero que hoy, tú que eres oyente, y has demostrado que eres oyente habitual de Team Barça, que creo que además eres mecenas, ¿no, Rubén? ¿O me equivoco? ¿Es también mecenas? Sí. ¿Desde cuándo eres mecenas? Pues desde noviembre del 25. Vale, ¿y por qué te decidiste a dar el paso? Pues llevaba escuchándoos tiempo. En ese momento yo tenía mucho tiempo libre, la verdad, valga la redundancia, y necesitaba más contenido de Team Barça Podcast. Es que lo necesitaba en mi vida. Y quería saber qué había más allá de lo que estaba en abierto. Y la verdad fue toda una sorpresa. Y súper bien. Yo encantado de hacerme mecenas. Se os recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Y te gusta mucho el tercer hombre, ¿no? Me decías por correo. Sí. ¿Por qué? El tercer hombre. Porque analizamos una parte más diferente a lo que es la tertulia del día a día. Nos centramos en una persona, nos centramos en un sistema, nos centramos en una historia y podemos desarrollar acerca de, pues, o de ese sistema o de ese entrenador o de esa persona, ¿no? Y poder estar más de una hora profundizando en un tema te hace, pues, tener mucho conocimiento, te hace saber y a mí me genera muchísimo interés. Bueno, pues yo encantado de que nos alabe tanto el bueno de Rubén, pero te toca el cuestionario, Rubén. Voy a meter por aquí la música, la cuenta atrás, para empezar con las preguntas. Y aquí la música que suena, que es esta, en la música de Quiero ser millonario. ¿Cuántos miembros, primera pregunta, ¿cuántos miembros fundadores tuvo Team Barça y cuáles eran sus nombres? Ojito con esta, Uf. Aquí lo hemos pillado a Rubén. No pasa nada, Rubén, no te preocupes. Esto suma puntos, pero... A ver, podrías empezar diciendo Juanma Romero, pero bueno... Sí, a ver, te voy a decir tú, Juanma Romero, claro, seguro. Bien. Y me gustaría imaginar que habría una segunda persona, pero no me atrevería a decir quién es. Vale, o sea, no sabes cuántos miembros fundadores tuvo Team Barça, ¿no? El número no sabría decirlo. ¿Te tiras un triple para decir cuántos fueron? 3. Fueron 5. Fueron el señor David Aparicio, Sergi Carmona,
Cantinu, Joan Cloquel y servidor Juanma Romero. Que solamente continúan, pues vivos, digamos, continúan todos vivos, pero que estén activos en el podcast. Ya se los ha cargado. Se los ha cargado a todos. Activos en el podcast, seguimos Heretic Carmona, el servidor, y David, cuando quiera aparecer, pues también encantado de que Banquillero siga por aquí por el podcast. Bueno, primera pregunta que no acierta. Tiramos con la segunda. A ver, esta la tiene que saber. Si no la sabe, Tony, tenemos un problema, ¿eh? A ver, Rubén, ¿qué temporada de TVP arrancará el próximo mes de agosto? La número 7. Bien. Vale, bien, no sabía que te referías a un número. Vale, bien. Vamos. Bueno, venga, vamos ya uno bien, Rubén, se puede. Una de momento, venga. Siguiente pregunta. Este cuestionario para Rubén Alba. ¿Cómo se llama el formato de entrevistas de Team Barça Podcast? Formato de entrevistas que hace tiempo que no tenemos, que es un fallo mío. La última fue con Vicky Losada. Formato de entrevistas. Ay. Hombre. No sé. Tenemos el confidencial, el pase atrás, el tercer hombre. Bien. Se me está olvidando la de las entrevistas. Eso que hicisteis una con Silviño. Claro, eso es culpa mía por llevar tiempo sin hacerla, también te digo. Es tiki-taka, ¿eh? La entrevista tiki-taka, la última con Vicky Losada. Espero que puedas reactivar esto pronto con alguna top. Siguiente pregunta. ¿De qué película es la frase que suena en TDP cuando alguien se pasa con los elogios? Ojito, ¿eh? Esta es súper fácil, ¿eh? Película. Claro, hay una frase que suena siempre, que ahora te la voy a tirar, evidentemente. Sí. No empecemos a... Claro. ¿De qué película es esa? Hombre, aquí no eres muy cinéfilo, ¿no, Rubén? No, eso no. Bueno, pero sabe la frase. Sí, la frase sí. Vale. No la quiero decir porque no va a sonar igual. Vale. Eso la metemos por aquí. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Esta frase es mitiquísima del señor Lobo en Pulp Fiction. Es una frase, vamos, épica y mitiquísima, que por eso está aquí para ponerla cuando toca. Bueno, pues no acertó porque no le gusta mucho el cine a Rubén. No pasa nada, Rubén, nadie es perfecto. Pero Pulp Fiction la vi en su día hace muchísimos años. Pues esa frase está ahí del señor Lobo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos directos con público hemos hecho en TVP? Es un número. Uy. Ojalá sean más dentro de poco. ¿Hemos hecho cuántos? Pues que yo conozca, desde que yo estoy con vosotros, 2. Bueno, pues acierta el bueno de... Sí, acierta el bueno de Rubén. 2, hicimos uno en las Pod Talks, en Palau Solita de Plegamans, con Dani Mateo y Marciria. Y otro en la FNAC, una de las FNAC de Barcelona, cuando estuvieron allí también Marciria, Dani Mateo no pudo venir, Frederic Porta, en fin, montamos ahí un jaleo importante. 2 directos, acertada también Rubén. Nos quedan 2 preguntas, ¿eh? La penúltima es... ¿de dónde es originario Gus Pereira, miembro del team? Me he currado las preguntas, todo hay que decirlo, ¿eh? Sí, oye, muy bien, Voy a decir un triple, de los que le gustan a Tony, argentino. Uy, bueno, he dicho uy por es Sudamérica, sí, pero uy, porque es un país, ¿no? Pero era Venezuela, ¿eh? Venezuela, que por cierto, lo he dicho esto para mandar un fuerte abrazo a la gente de Venezuela, con todo lo que están pasando con el terremoto. Venezuela, ¿eh? De ahí procede Gus Pereira, que ahora lleva tiempo viviendo en Portugal. Y la última pregunta, que esto más que meter la música, no la voy a meter, es para que tú cierres, Rubén, en una frase. ¿Qué no debería perder nunca Team Barça Podcast, aunque crezca y fiche a más voces? En una palabra, identidad. Bueno, muy bien. Mira, te has merecido que te tire por aquí el aplauso, porque podría haberse enrollado en una frase, pero creo que ha dicho una palabra clave, que es la de identidad, y no se debe perder nunca. Aquí en Team Barça estoy de acuerdo con él. Bueno, pues Rubén, que ha sido un placer tenerte aquí como miembro candidato del casting de TVP. Toda la suerte del mundo, porque eso al final decidiremos los miembros del team, pero también los mecenas, aunque tú también eres mecenas, que también te digo, que tú también puedes votarte a ti mismo. Que esto intentaremos que regularlo de alguna forma para que los que participéis no os podáis votar a vosotros mismos, pero bueno, que Rubén, que ha sido un placer, y nada, si te quieres despedir con alguna cosita, que es el momento, ¿vale?
No, el placer ha sido todo mío. De verdad, ojalá pueda formar parte del equipo porque me haría una ilusión, espectacular. Es que soy el mayor fan y tengo unas ganas tremendas de que el podcast crezca. Entonces, bueno, animar a todo el mundo a seguir escuchándoos, animar a que se lo presenten a otros culés, que ese es el objetivo, que cada vez más culés estemos aquí haciendo una gran familia y todos que compartamos la misma identidad, que me parece algo fundamental. Pues Rubén, gracias a ti por pasarte por aquí y suerte en el casting, ¿vale? Muchas gracias, Juanma, y al resto del equipo. Un verdadero placer. Abrazo, Rubén. Un abrazo. Pues Rubén, que se ha pasado por el casting. Y señores, ahora lo que tenemos para cerrar esta terracita, bueno, pues eso es el riesgo que hay que asumir de vez en cuando, ¿no? Mira, escuchaba un podcast, hago un poquito de publicidad del podcast que tiene César, Ciento Volando, donde entrevistan al señor Sergio Mena del Descampado, que es mi ídolo, como es ídolo también de César, que es un fenómeno Sergio Mena. Y hablaba sobre muchas cosas, ¿no? De lo que cuesta el podcasting, sacar adelante proyectos, lo de la identidad, creo que también lo habla muy bien, ¿no? Sergio en el podcast de Ciento Volando. Y él decía en esa entrevista con el amigo César que hay que atreverse a hacer cosas nuevas en los programas, ¿no? Y que él intenta siempre hacer cosas nuevas, que se lo propone, porque eso también es difícil, pero es el reto para seguir motivado, ¿no? Así que hoy me he atrevido yo a montar aquí un boletín informativo, que esto tampoco es nuevo, porque ya en alguna que otra ocasión me tiré un triple, lo hice. Creo que Andreu Ragüe participó en uno, pero hoy va a ser a 3 voces, lo cual implica todavía mayor complejidad. Ellos tienen por delante el texto y yo tengo por aquí la música del informativo. Y claro, ¿yo esto por qué lo he hecho o por qué lo he preparado? Porque claro, de las secciones no hemos hablado prácticamente nada y de las secciones de vez en cuando hay que hablar también. Así que he preparado pues un boletín informativo para repasar cómo están las secciones a día de hoy, salvo el primer equipo de fútbol masculino y el baloncesto, de lo que se ha hablado hoy mucho. Así que tocamos filial, femenino, balonmano, fútbol sala y hockey, las secciones más importantes del club, las profesionales. Así que yo voy a tirar por aquí la musiquita de... ¿Estáis preparados o no? ¿Que os veo? Sí, de locos. Vale, bueno, es que os veo ahí, no sé si con dudas, con miedos o con algo. No, bien, ¿no? Vale. Yo soy Pedro Piqueras. Ahora mismo soy Pedro Piqueras. Perfecto. Pues, somos profesionales del medio, amigo. Pues yo voy a tirar la música del informativo y que esto empiece. Y tiempo ahora para repasar lo más destacado del resto de secciones del Barça en nuestro boletín veraniego de la terracita. César, ¿qué novedades hay en el fútbol femenino? En el fútbol femenino, Juanma, verano de cambios muy profundos, tectónicos, casi te diría, porque no hablamos de un movimiento o de una salida en concreto, sino de una sacudida muy importante. Se marchan Alexia Putella, se marcha Mapi León, se marcha Ona Batlle, se marcha también Salma Parayuelo, que han sido jugadoras que han marcado una época y han dirigido el rumbo deportivo del equipo en estos últimos años. La despedida, digamos, más simbólica, la más sentida, fue sin duda la de Alexia, que cerró una etapa muy grande como azulgrana, con una frase que creo que lo resume todo bastante bien y que define también el momento emocional que hemos vivido este verano. Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia. Además, el contexto de la Liga F también se mueve. La competición ha aprobado la entrada de Gasol 16 Ventures, que es el vehículo inversor de Pau Gasol, un gran conocido de la culerada, con una inversión total de 55 millones en 4 temporadas para impulsar la Liga. Una operación que se puede calificar de histórica, pero que no está exenta de polémica. Y creo que a todos nos sonará un poco el escollo, ¿no? No todos los clubes se han adherido a este movimiento y el Real Madrid, como no, se ha desmarcado del acuerdo por dudas sobre el modelo, la transparencia y los compromisos a largo plazo, según ha manifestado Ketty Yugas, que dice que bueno, el Barça votó a favor, para quedarnos un poco tranquilos. Mientras tanto, el club intenta, digamos, reconstruir sin romper esa columna vertebral. Pérez Romeu renueva hasta 2028, Catacol hasta 2029 y empiezan a llegar perfiles un poco más jóvenes como Julia Torres, Liv Pennock, Nicolín Nielsen y Carolina Ferrera. En el mercado, sin embargo, pues sigue abierto. Según Sport, que hay que dar una credibilidad pues
relativa, ya sabéis, el Barça trabaja especialmente en la defensa, con nombres como René Van Asten, y el posible regreso de Martina Fernández. Acaba un ciclo y se inicia otro, en una sección que, como siempre, está obligada a seguir compitiendo por todos los títulos. Y en el filial, Tony, ¿qué debemos saber? En el Barça Athletic, el bueno de Giuliano Belletti renueva una temporada más y continuará al frente del proyecto. Además, 5 jugadores cierran su etapa el 30 de junio. Barberá, Ureña, Bernat, Delgado y Astrálaga. Y primera operación confirmada, el club ha ejercido la opción de compra de Hamza Abdelkarim, que firma hasta 2029. El objetivo es claro y urgente: ascender de segunda ref a primera ref, sin dejar de formar talento para el primer equipo. El debut liguero ya está confirmado, será ante el Náxara de La Rioja y cerrará la fase regular ante el Utebo aragonés. Y también 2 fichajes confirmados que no los tiene Tony: Ignasi Cuer, delantero de 22 años procedente del Hospitalet, que marcó 20 goles en la tercera federación la pasada temporada, y Javi Castro, defensor de 19 años, que llega del Juvenil División de Honor del DAM. César, pasamos al fútbol sala. ¿Qué tenemos? En fútbol sala, campeones y con novedades importantes de cara a la próxima temporada. El Barça se llevó la 8ª liga de la sección ante el Pozo de Murcia y tiene un billete para la UEFA Futsal Champions League tras una temporada sin jugar en Europa. Además, la competición doméstica estrena formato. Llega la Liga Prime Futsal con torneo de apertura y torneo de clausura. ¿Esto qué significa? Que habrá un campeón en diciembre, otro en mayo y después un playoff para decidir el campeón de la temporada. A ese playoff irán los 2 mejores de cada torneo y los mejores equipos de la clasificación conjunta. Es decir, más títulos parciales, más ruido competitivo y menos margen para desconectar durante el curso, algo que siempre es positivo. El míster Javi Rodríguez, que esta temporada pasó por el podcast, fue sincero al hacer balance de esta temporada. Llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión, pero el que es muy culé como yo sufre mucho y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor, hay Copa de Europa, hay Supercopa, que este año no la hemos celebrado y bueno, es momento de reflexionar un poquito, de que pasen unos días y luego pensar en qué más podemos hacer para mejorar. Y el mercado ya se mueve. El primer refuerzo es el brasileño Igor de Sousa y el segundo está al caer, el francés Souheil Mouhoudine. Perdona mi pronunciación, Juanma, no estoy tan familiarizado como tú. Bota de oro de la última Eurocopa y MVP de la Liga Francesa con el Etoile Lavalloise, equipo que fue semifinalista de la Champions. Firma por 2 temporadas con opción a una tercera. Y del fútbol sala pasamos al balonmano, al flamante campeón de Europa, Tony. En balonmano, resaca dulce pero con trabajo por delante después de la 13ª Champions conquistada en Colonia y de una temporada con 7 títulos de 7 posibles. El Barça también arrasó en los EHF Excellence Awards. Aleix Gómez, mejor extremo derecho, Emil Nielsen, mejor portero, Domen Makuk, mejor central y Ludovic Fábregas, mejor defensor. Nielsen fue además elegido MVP de la temporada europea. Y sin embargo, 2 de estos premiados se van. Nielsen se marcha al Veszprém y Makuk al Kiel. También se despide Antonio Bazán. Sus sustitutos ya están firmados: el portero Sergei Hernández, procedente de Magdeburgo, y el central islandés Janus Esmarason, del PIK Segek. Ambos comprometidos hasta junio 2029. Y ya hay grupo para la próxima Champions, donde el Barça se enfrentará con Corona defenderá Corona, el Barça defenderá Corona en el grupo E ante Montpellier, Dinamo de Bucarest y SAC Arcus. Está costando, pero lo sacaremos adelante. Y cerramos con hockey y patines, sección que sé que sigues mucho, ¿no, César? Desde chiquitito, Juanma, se ve que me conoces perfectamente. En hockey y patines, un balance amargo. La sección arrancó la temporada ganando la Supercopa, pero cayó en semifinales de la Hockey Liga ante el Igualada y perdió la final europea contra el Porto. Ahora llega una reestructuración, por decirlo así, una reestructuración importante, con la baja de Pablo Álvarez, el regreso del argentino Nico Ojeda, que firma hasta 2029, y las posibles llegadas de Martí Casas del Reus o del italiano Davide Gavioli. La idea es bastante clara. El Barça necesita reaccionar tras un curso demasiado corto para una sección que está acostumbrada a ganar. Pues con esto cerramos el boletín veraniego de las secciones en la terracita. Cambio de era en el femenino, filial con el ascenso como meta, fútbol sala campeón y con nuevo formato, balonmano renovando desde la cima y hockey en plena reconstrucción. Y ahora sí, volvemos a la terracita.
Bueno, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Yo creo que nos merecemos aquí un aplauso de la gente que nos esté oyendo, porque esto no ha habido preparación ninguna. Yo he escrito todo el texto, he preparado un poco la sección o el boletín, y aquí pues Tony y César han dicho, venga, lo que me pongas por delante, Juanma, yo me tiro con todo. Y bueno, pues yo creo que lo han hecho muy bien. Que la gente valore en comentarios si les ha gustado el boletín, si les ha aburrido porque ha sido muy largo, si quieren más incluso, que lo repitamos en el siguiente programa y yo aquí fuerce la máquina de Tony y de César. Ya eso lo veremos. Y la gente decide, la gente aquí es soberana, el oyente, el mecenas es soberano. Si le ha gustado lo que hemos hecho, lo repetiremos. Pero lo que vamos a hacer ahora es, porque yo creo que ya hemos cumplido y nos quedan 10 minutos para España-Austria, es cerrar la terracita. Tony, César, que nada, pues ha sido un placer tenernos aquí para el boletín y para todo. Y os veo cuando os dé la gana, ¿vale? Yo he de decir que me ha encantado. Me ha gustado mucho Rubén, lo digo desde ya. Vale. Me ha gustado mucho Rubén, por si sirve de algo. No sé si sirve de algo, pero me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho el boletín porque me ha recordado a mi época en Europa FM, en Levántate y Cárdenas, donde me tocaba leer cosas que no tenía ni papa de lo que decía. Y con Albert Peñarroya, desde aquí, que le mando un saludo enorme porque era mi compañero en ese momento de los micrófonos, y los dos no teníamos… O sea, Cárdenas nos echaba del estudio, te lo juro, nos echaba del estudio porque no podíamos parar de reír. O sea, yo toda esta tontería de que me da el ataque de risa, lo he tenido desde toda la vida, me daban ataques de risa, Albert se sumaba conmigo, Peñarroya se sumaba conmigo y nos tenían que echar del estudio, te lo juro, ya con 30 tacos nos echaban del estudio para decir, bueno, pues para poder seguir el programa, porque nos daban ataques de risa que nos moríamos. A mí me ha traído unos recuerdos de Radio 5 Todo Noticias, de los boletines también muy heavy, ¿eh? A todos. Los que somos hijos de la radio, como hijos de la ruina, sabemos lo que es eso, así que si alguno también lo es, que nos ha escuchado, pues bueno, pues espero que le haya gustado, y si no, pues lo dejamos aparcado como una prueba y ya está. César, Tony, que nos vemos, ¿vale? Chao. Un abrazo enorme. Pues nos vamos, gente, amigos, los que nos ven por Culto TDP, los que nos escuchan por aquí por el podcast. Gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado. Nos vemos en la siguiente terracita. Nos vemos antes en TDP Mundial, que haremos seguramente uno después de que acaben, yo diría, los octavos de final. Y sin más, pues nada, que tengáis una buena semana, que pase España, que pasen los octavos. Nos veremos aquí la semana que viene, ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.